Ibagué, plan de movilidad de Ibagué, ¿sí incluye solución vial en la glorieta de Mirolindo? Le preguntamos a esta hora al experto Nicolás Fajardo. Nicolás, buenos días, bienvenido al Ping Pong Político de Econoticias. Buenos días, Juan Pablo, y un saludo cordial a la audiencia. ¿Quedó o no quedó incorporado en el Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público el viaducto de Mirolindo? Digamos, Juan Pablo, que sí quedó incluido porque, y para remontarnos a eso, tenemos que hablar de la génesis de este proceso. Y es que en el año 2016 Ibagué hizo parte de un programa que se llamaba Ciudades Sostenibles de Findeter. Precisamente en ese año empezó el gobierno de Guillermo Alfonso a desarrollar unos proyectos para poder hacer estudios sobre el Plan Maestro de Movilidad, que posteriormente se entregaron a la alcaldía en el año 2019 y se liquidó ese contrato. Con base a eso, la administración municipal saca el decreto 835 del año 2022, que es el que adopta en efecto todo este estudio, y este estudio es el que define cada una de las estrategias, programas y proyectos para la ciudad. Es decir, ese es el Plan Maestro de Movilidad. Si analizamos a detalle ese documento técnico, en específico la parte 3, en donde se formulan las estrategias de movilidad, vamos a encontrar que hay una estrategia puntual que habla de los corredores viales estratégicos, y en específico hay un programa específico que habla de implementación de corredores viales para la multimodalidad y la conectividad. Dentro de eso hay un proyecto que es el proyecto 70, que habla de la vía entre la vía nacional, vía Rovira y la glorieta de Mirolindo. Ahí podemos ver que en efecto el plan maestro está definiendo que este nodo es estratégico para poder solucionar la movilidad de la ciudad, y que a leguas se ve, y para cualquier experto y cualquier ciudadano se entiende que es un nodo que tiene que cambiar para la ciudad y que sí o sí fue contemplado como una estrategia de movilidad de cambio para la ciudad. Bueno, pero ahí no dice exactamente viaducto de Mirolindo. Dice es que se va a hacer una solución vial entre la glorieta Mirolindo y la glorieta del Puente La Variante. Para ese punto es muy importante, Juan Pablo, que tengamos claro de que los planes maestros de movilidad se hacen a estudios fase 1. Hay 3 tipos de estudios, fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 3 es la fase de detalle. En efecto, cuando analizamos que la vía Rovira y la glorieta Mirolindo tiene que requerir un estudio de fase 3, y en efecto es lo que está haciendo la gobernación, podemos entender que definitivamente hay que hacer un estudio que analice no solamente el par vial que se va a generar con una doble calzada en la vía Rovira hacia la glorieta Mirolindo, sino cuál va a ser la afectación que esto tiene en la avenida Mirolindo y en la avenida Pedro Tafur, bien sea un viaducto en el sentido de Mirolindo, bien sea un viaducto en el sentido de la Pedro Tafur, o cualquier tipo de intersección a desnivel. Lo importante aquí es que los estudios fase 3 son estudios de detalle que en este momento está desarrollando la gobernadora, y que no está incumpliendo ningún detalle ni ningún plan, porque en efecto el plan contempla que se tiene que analizar este punto en específico. ¿Cómo oye esta perla, Jorge Enrique? Bueno, eso contrasta, Juan Pablo, con un material que me llegó y que la gente tiene muy buena memoria en las redes sociales, y que, como lo hemos dicho, un poco a poco se van a encargar de recordarle todas las perlas al exalcalde Andrés Fabián Hurtado, quien se empecina en negar su pasado barretista, pero cuando andaba de amores con Ricardo Orozco, cuando era gobernador de Tolima, Juan Pablo, sacó un tuit que decía: junto con Adriana Matiz y Ricardo Orozco, logramos la gestión de 13.000 millones de pesos del gobierno nacional para construcción de la segunda calzada, la variante Mirolindo, la cual contará con una longitud de 2.18 kilómetros. Además, la ampliación de la glorieta y carriles de aceleración. Y eso contrasta, Juan Pablo, con la posición del exalcalde en estos días, donde salió prácticamente a demeritar la obra, a decir que no era posible para la gobernación del Tolima adelantar eso, y que muy probablemente la gobernadora podría caer hasta presa si se atrevía a hacer esta obra de infraestructura sin contemplar el plan maestro de movilidad de la ciudad. ¿Qué dice Nicolás con relación a esas perlas históricas que recordamos hoy del exmandatario Andrés Fabián Hurtado? Eso es de los puntos importantes que hay que tocar, porque yo creo, y como hice parte de ese proyecto y de ese grupo de trabajo que sacó este plan maestro de movilidad adelante, recuerdo claramente que era de las soluciones que claramente entre muchos de los consultores definíamos que son estratégicas para la ciudad. Pero no solo eso, sino que está contemplada desde hace mucho tiempo, y ahí hay que hacer un recorderis de lo que hemos venido avanzando en temas de movilidad. Y hay un punto muy clave, y usted me decía, Juan Pablo, de que si el hecho de que no esté tácitamente escrito impide la ejecución de este tipo de diseño o de la obra. Y ahí yo me remonto al COMPES 4017, que por estos días es tan famoso en el STP de Ibagué. El STP de Ibagué salió
solamente porque pudimos buscar la voluntad de los diferentes actores para que saliera adelante. Porque en su momento, cuando estábamos sentados junto con una arquitecta muy pila que se llama Daniela Martínez y mi persona, redactando el COMPES, en una mesa de trabajo del Ministerio de Transporte, el Ministerio decía, es imposible que hoy 2020 no haya un plan maestro de movilidad vigente en la ciudad. Y nos tuvimos que remontar al plan maestro del 2012 para poder sacar este proyecto, pero lo único que hizo que eso fuera posible fue la voluntad, no en efecto que nos basemos en la ley al detalle ni en lo escrito a detalle, sino que en efecto haya voluntad, y la invitación a estas dos mujeres, que son unas mujeres berracas, que han sido unas excelentes gobernantes, a que nos vayamos al hacer, a ejecutar y realmente a sacar adelante el Te la proyecto. pregunto de otra manera, ¿el puente de la 60 con Quinta sí quedó taxativo en ese plan? El puente de la 60 con Quinta tiene otros matices, Juan Pablo, porque el estudio no dice que es un puente. El estudio dice que son 3 niveles de ejecución, ¿sí? Eso quiere decir que la solución real son el puente, un deprimido y la glorieta intermedia, ¿sí? Lo que pasa es que el alcalde, debido a que no había... Pero ahí está en el plan. Hay una solución, o sea, dice que hay que intervenirla, no dice taxativamente hay que hacer un puente, porque eso nunca ningún plan maestro movilidad lo va a decir. Tampoco dice que hay que hacer una solución en la glorieta, este punto 70 que usted está diciendo. Es que en efecto eso es lo que le estoy diciendo, Juan Pablo, o sea, el plan maestro de movilidad que dice... Como para la 60 sí dice y para Mirolindo no dice. No, es que y en la- usted dice que sí se aplica para uno. No, lo que le estoy diciendo es que en el estudio lo que dice es que hay que intervenir la intersección de la carrera quinta con calle 60 y plantea un Pero esquemático. el estudio no dice que hay que intervenir la glorieta Mirolindo. No, lo que le estoy diciendo es que el estudio posterior que se hizo, o sea, el plan maestro de movilidad salió antes y dijo hay que intervenirla, luego se hace un estudio de detalle, que fue el que realizó al comienzo del gobierno Andrés Fabián, y fueron 3 niveles los que salió. Entonces, es lo que va a pasar con la glorieta Mirolindo. El plan maestro lo dijo, luego lo que tiene que pasar, ¿qué es? Se hace una consultoría De y alguna luego se manera ejecuta. podría ser una solución jurídica temporal para Matiz este tema de que esté incluido la solución a Rovira. Para que mí- ha luchado tanto de que fue representante de la Cámara para que no le pongan talanquera en la alcaldía. Para mí no es una solución temporal, es una solución real, Juan Pablo. No, o sea, realmente no ¿No es existe. necesario actualizar el decreto? No existe ninguna necesidad. Por eso le digo, en el plan maestro de movilidad, ¿Usted hizo parte del estudio? yo no hice parte del estudio. Eso lo hizo una firma que es de las más prestigiosas en Latinoamérica, que se llama Calimayor, en un consorcio que es CIT. Y eso lo hizo fue Guillermo Alfonso Jaramillo, lo entregó a la administración Ibagué Guevira en su momento. Pero vuelvo y le insisto, Juan Pablo, el estudio no dice que tiene que hacerse un viaducto en la 60, solamente dice que hay que intervenir el nodo. Luego se hacen los estudios de detalle, que es fase 3, y luego se ejecuta. Es lo mismo que va a pasar en Mirolindo. Lo dijeron, se hace el estudio de detalle y luego se ejecuta. ¿Y qué diferencia hay entre un plan de movilidad y un plan vial? Bueno, ahí ¿Y qué plan vial hay en Ibagué? la última persona que hizo un intento por sacar un plan vial fue en efecto el Guillermo Alfonso Jaramillo en el año 2019. Hay algunos documentos que registran de que en efecto él hizo un plan vial. ¿Cuál es la diferencia entre un plan maestro y un plan vial? La movilidad se describe como el desplazamiento de un punto a otro, de un punto A un punto B a partir de diferentes modos de transportes. Eso lo único que quiere decir es que estamos analizando es la forma en que se mueven las personas. El plan vial está más enfocado a jerarquizar y priorizar las vías, es decir, la malla vial. Pero como sabemos, las vías no son el único medio de transporte. Nosotros tenemos transporte público, transporte también privado, colectivo. Entonces el plan maestro de movilidad se enfoca más en todos los modos de transporte, el plan vial va más ejecutado hacia la infraestructura como tal. Bueno, Nicolás, entrevistamos a la secretaria de Infraestructura del Tolima y ella nos dice que han adelantado unos procesos internos, unas mesas técnicas con la alcaldía de Ibagué, pretendiendo darle una solución a esto y por eso están prácticamente autorizados los estudios y diseños de los que usted habla con una organización nacional como es en territorio que va a dar una solución en los próximos meses para arrancar la ejecución de este proyecto. ¿Usted cree que lo que afirma Hurtado dentro de su intervención esto es real y verdaderamente se convierte en una amenaza eso para la gobernadora del Tolima, Matiz, si llegase a ejecutar? Yo lo que pienso, Jorge, es que en realidad no sé si es una amenaza, no sé si es una advertencia, pero lo importante es que estas dos mujeres se sienten y vean las herramientas porque existen. Hay formas de sacar adelante este proyecto y como lo digo, el plan maestro de movilidad es muy claro y no podemos ser ciegos ante las realidades realmente de la movilidad de Ibagué. Mire, cuando uno analiza una intersección y realmente determina que es una intersección a desnivel, lo que tiene que haber es cuando los tiempos de cola son enormes.
astronómicos. O sea, los que han dicho que este plan no está, no lo digo por Hurtado, sino por los repetidores que han asegurado que no aparece en el decreto, es porque no se han leído el estudio que fue sustento para hacer los decretos. Claro, total, es que Porque como los decretos no van a mencionar ninguna vía. realmente el mismo decreto dice adoptar el plan, y si ustedes ven el considerando de todo el Que decreto, el plan de movilidad completo con estudio Findeter es un estudio como de más de 500 hojas, ¿no? Y Es- eso por ningún motivo va a aparecer en el decreto. totalmente, y junto con los anexos. O sea, decir eso es básicamente decir que todo el considerando que El sustenta, decreto del 2022 y 2023 invocan, por supuesto, es que el usted ve estudio todo inicial. si usted ve todo el considerando, y si se puede, pues es bueno proyectarlo, usted ve todo el considerando y dicen desde el comienzo, desde el año 2016, cuando se vincula Ibagué a ciudades sostenibles, luego cuando se hace el contrato con el consorcio CIT, cuando se entregan los estudios, cuando se aprueban, y en efecto cada uno de los firmantes son ese equipo de trabajo con el que trabajamos arduamente para sacarlo adelante. O sea, salir a decir en este momento de que realmente ese estudio no existe, es básicamente decir que todas las personas que firmaron, incluso el alcalde, realmente se basaron en nada para poder decir que la planeación de la movilidad de la ciudad iba a ser de esa manera. Eso no tiene ningún pies ni fondo. O sea, yo lo que realmente invito a la ciudadanía y a todas estas personas es a que se pongan en la posición de los habitantes como habitantes que son, y saquemos adelante este proyecto que es tan importante y tan estratégico para nuestra ciudad en materia de Vamos a movilidad. proyectar entonces el plan de movilidad, páginas 7 y 8, Juan Pablo, mientras Jorge le hace otra pregunta a Nicolás Fajardo, aprovechando que es experto en movilidad, Jorge, y que se han congelado 68.000 millones de pesos del gobierno nacional este recorte presupuestal de 2025 del presupuesto general de la nación para el CEP de Ibagué. No, terrible, Juan Pablo. La raíz de todos los males, según Gustavo Petro, fue el recorte presupuestal de los 12 billones de pesos y está castigando todos los proyectos de infraestructura que se venían desarrollando en el contexto nacional. ¿Cuál puede ser ese efecto, Nicolás, usted que conoce también el sistema estratégico de transporte, de ese recorte, y cuándo finalmente podemos decir en Ibagué el sistema estratégico de transporte ha avanzado? Bueno, realmente es así como yo lo comparto con usted, Jorge, este gobierno nacional ha sido nefasto en toda materia, ¿cierto? Para empresarios, para el transporte, para todos los sectores. Y realmente esto no responde a actividades locales, y yo quiero que también la oposición se ponga en razón y no tome estas banderas como de campaña, porque realmente esto responde a un tema nacional, al tema de la situación de la hacienda nacional, que realmente aplazó los recursos que venían para el sistema. Sin embargo, creo que el doctor Aquileo Medina ha venido haciendo una labor importante y ha venido viabilizando los proyectos para poder salir adelante. ¿Qué me preocupa? Que en efecto, dentro del POAI de este año estaba establecido que tenían que contar con esa plata que venían de los recursos para poder hacer compras de patio talleres, para poder hacer compras, para poder arrancar estudios y diseños de demanda, que es uno de los procesos que tenían avanzando, que el tema de rehabilitación vial de la carrera quinta realmente está financiado, son con los aportes como tal del municipio, entonces eso no los afecta, pero me preocupa que varios de los proyectos que estaban establecidos para este año no se ejecute. Mire, Jorge, para esta fecha, no mentiras, para diciembre 30 de 2024, el STP tenía que haber ejecutado 118.000 millones de pesos en obras, estudios y compras. Y hoy en día la ejecución está muy bajita, ronda los casi 14.000 millones de pesos. Entonces, el doctor Aquileo le metió presión, metió acelerador, pero ahorita no sé cuánto pueda llegar a afectar este tema del gobierno nacional. Ingeniero Nicolás Fajardo, gracias por estar con nosotros hoy en el Ping-Pong Político de Econoticias. Usted es muy amable. Muchas gracias, Juan Pablo, un saludo a la audiencia y bueno, estamos prestos para poder apoyar siempre en materia de movilidad.